Hola a todos, soy Nitza Barki, analista de Grok Trade. Hoy es 16 de febrero del 2013 y esta es la edición de fin de semana. Vamos a revisar el cierre de los mercados el día de ayer. Vemos que terminamos con ligeros cambios en todos los índices. Acá lo único importante a notar es que el VIX baja 1.6% y los commodities bajo mucha presión. Pasamos a la gráfica diaria del S&P, vemos que nos encontrábamos dentro de este canal de alza delimitado por líneas negras que en días anteriores rompimos al alza, nos mantenemos por encima de esa línea negra. De más corto plazo tenemos un canal un poquito más estrecho que está delimitado por estas líneas azules y nos mantenemos en la parte alta de dicho canal. Ahora, si yo copio esta línea superior y la pego acá abajo, vemos que de más corto plazo estamos inclusive dentro de un canal mucho más estrecho. Nos mantenemos bullish en estos mercados siempre y cuando nos mantengamos por encima de esta línea azul. En caso de empezar a romper por debajo de ella, entonces probablemente finalmente tengamos una corrección en este mercado. Vemos que estamos sumamente extendidos, pero aún no tenemos ninguna señal de debilidad. En caso de empezar a tener niveles por abajo de los 1513 puntos, entonces sí ya podríamos ver algún tipo de corrección. Un soporte muy importante va a ser alrededor de los 1495 puntos. Pasando a una gráfica semanal del S&P, vemos que de mediano plazo estábamos dentro de esta cuña ascendente delimitada por líneas negras que rompimos al alza en semanas anteriores, y de más corto plazo tenemos un canal un poquito más estrecho delimitado por líneas rojas, y en estos momentos ustedes pueden ver que nos encontramos exactamente en ese nivel. Y acá lo importante a notar es que para la vela de esta semana tenemos un doji en la parte alta de una extensión bastante larga. Esto pudiera indicar un cambio de tendencia de corto plazo, y acá tenemos algunos niveles de soporte que funcionarán a la hora de bajar. Tenemos 1506 que coincidirá con esta línea negra, y posteriormente tenemos hasta los 1479. Pasando a la gráfica mensual del S&P, a diferencia de la gráfica semanal, aquí no estamos en ninguna resistencia. Vemos que rompimos al alza esta cuña ascendente, y siguientes niveles de resistencia andan por acá arriba, son los 1530, 1549 y posteriormente hasta esta línea negra que son los 1600. Ahora, estamos bastante extendidos, probablemente antes de poder alcanzar estos niveles que les mencioné, veamos algo de consolidación en estos niveles o un pequeño retroceso. Pasamos a la gráfica de EEM, que es el ETF de los mercados emergentes. Vemos que de mediano plazo nos encontramos dentro de este canal ascendente, y de más corto plazo hemos formado lo que es un banderín bullish. Acá está el asta, acá está la bandera. Sin embargo, está encontrando resistencia importante en esta línea roja. En caso de romper al alza, siguiente nivel de resistencia serán los 44.50 y después hasta los 55.23. Si los mercados retroceden, probablemente este ETF también lo haga. Acá hay algún nivel de soporte importante. Ahora si pasamos a la gráfica semanal, vemos que se mantiene fuerte. Teníamos este triángulo simétrico que rompe al alza, y en estos momentos simplemente está haciendo un banderín bullish en esta parte alta. A continuación pasamos a la gráfica de la plata. La semana pasada les comentaba que nos encontrábamos dentro de esta bandera bullish bastante grande, y que estábamos formando de más corto plazo un banderín bullish, y que este triángulo simétrico de muy corto plazo podía romper hacia cualquier lado, y vemos que lo hace hacia abajo con un incremental de volumen. Ahora, siguiente nivel de soporte anda por ahí de los $28.55. Pudiera ser interesante, si llegara a tocar la parte baja de este canal, tomar una posición larga para agarrar un muy buen precio en plata, siempre y cuando tengamos un stop loss por debajo de esta línea azul. Ahora, si pasamos a una gráfica semanal, vemos acá esa formación que les comento. Acá está el asta, acá está la bandera.
En caso de tocar esta parte baja de esa bandera, alrededor de los 28 dólares, pudiera ser interesante tomar una posición larga, siempre y cuando tengamos un stop loss bastante apretado, ¿no? En su lugar. No queremos estar largos en caso de que rompa a la baja esta línea roja. Ahora aquí lo único que no me gusta en esta gráfica semanal es que teníamos esta línea negra que debería de haber funcionado como soporte y vemos que no lo hace, nos encontramos por debajo de esa línea. Eso muestra algo de debilidad, pero todavía sigue vigente este patrón que en caso de romper al alza, el potencial es bastante interesante, hasta los 37 dólares. Pasamos al mercado mexicano, vemos que nos encontramos dentro de este canal ascendente. Tuvimos una corrida impresionante, hicimos máximos históricos, tocamos alrededor de los 46,000 puntos y vemos ahora un retroceso. Acá lo único que no me gusta es que estas últimas velas, vemos que el volumen en lugar de secarse se incrementó, lo cual indica que hubo mucha venta con bastante potencia. Ahora, si yo acá trazo un Fibonacci de estos niveles a los máximos que tuvimos, vemos que únicamente hemos retrocedido el 38% de Fibonacci y ahí es a donde estamos rebotando. Vemos que tenemos un soporte muy importante alrededor de los 4,800 puntos y es justo donde estamos rebotando. Pudiera ser que acá se detenga esta corrección y empezamos a ver niveles mayores. Sin embargo, si seguimos cayendo, el siguiente nivel muy importante a observar van a ser alrededor de los 43,100 puntos, que coincide con estos niveles de acá y con el 50% de Fibonacci, que para cuando lleguemos ahí también va a coincidir con la media móvil de los 100 días. Pasamos a la gráfica de América Móvil, vemos que se encontraba de mediano plazo dentro de este triángulo simétrico, tuvo un reporte desfavorable y rompe a la baja con bastante fuerza, vemos un volumen muy fuerte, encuentra soporte alrededor de los 14 pesos, sin embargo, si pasamos a una gráfica semanal, vemos que aquí se rompió un soporte muy importante, estábamos dentro de este canal que habíamos mantenido durante aproximadamente 3 años, lo rompe a la baja, vemos el incremental de volumen. Todavía puede ser, regreso a la gráfica diaria, puede ser que busque o intente cerrar el gap, va a necesitar mucha fuerza para hacerlo y vemos que esta última vela que fue verde de subida, el volumen no fue muy importante, por lo que indica que este rebote que está teniendo no tiene mucha fuerza. Veremos si en sesiones subsecuentes podemos ver un poco más de actividad con algo más de volumen y entonces pudiera ser que busque por lo menos llegar a cerrar hasta aquí, que son los 14.80, pero veo muy complicado que logre llegar a cerrar hasta acá, que son cerca de los 16 pesos, esto de corto plazo. Pasamos a la gráfica de Axtel, vemos que se encontraba dentro de este triángulo simétrico que rompe al alza, había formado este triángulo ascendente por encima de esta línea negra y vemos que empieza a romper y finalmente termina quedando por adentro de este triángulo nuevamente, lo que le da debilidad a la emisora, puesto que este rompimiento que tuvo por estas semanas, por estas sesiones, fue un rompimiento en falso. Sin embargo, si yo paso a una gráfica semanal, vemos que el rompimiento todavía se mantiene y simplemente ha hecho un retroceso y está encontrando soporte por encima de la media móvil de las 50 semanas. Veremos si logra tener alguna actividad bullish, entonces pudiera ser que veamos algo más de actividad. Resistencia importante son más o menos alrededor de los 3.55 pesos. Necesita superar esos niveles para poder seguir al alza. Pasamos a la gráfica de papel, vemos que se encuentra dentro de este canal ascendente delimitado por líneas negras, sin embargo vemos que el día viernes cerró por encima de ese nivel,
vemos un volumen muy importante, no sé si fueron cruces entre casa de bolsa o qué específicamente. Sin embargo, esta emisora se mantiene fuerte. Parece que hay mucha compra por parte de los mismos accionistas, dueños de la empresa, están haciendo recompra importante de acciones, lo cual ha mantenido esta emisora muy fuerte. Pasamos a la gráfica de Electra. Electra se encuentra de mediano plazo dentro de este triángulo simétrico. Vemos que encontró soporte en la media móvil de los 50 días, que anda por ahí de los 570 y tantos pesos. Esta emisora reporta la próxima semana, entonces hay que estar muy atentos a su reporte. En caso de ser favorable, pudiera romper al alza, encontrará acá algo de resistencia, pero en caso de tener actividad bullish y poder superar los 545 puntos, el potencial al alza es bastante bueno. Entonces, atentos a esta emisora. En caso de tener un reporte desfavorable, vamos a pasar a la gráfica semanal para que les muestre un poquito lo que me preocupa. La formación en la gráfica semanal que yo veo es más bien de un banderín bearish. Acá está el asta, acá está la bandera. En caso de romper a la baja estos niveles, que es donde tenemos la media móvil de las 20 semanas, que anda por ahí de los 558 pesos, en caso de vulnerar esta línea a la baja, entonces ya esta emisora se ve bastante comprometida. Ahora, si pudiéramos finalmente superar esta línea azul a la alza, entonces como ustedes pueden ver, el potencial es bastante bueno, el upside es bueno, vamos a encontrar resistencia en las medias móviles. Revisamos la gráfica de Walmex, vemos que se encuentra de mediano plazo dentro de este canal ascendente y de más corto plazo está formando una bandera bullish. Aquí está el asta, acá está la bandera, vemos que está en la parte alta como queriendo romper. En caso de romper al alza tenemos un upside bastante interesante. Si pasamos a una gráfica semanal, vemos que en donde se encuentra en estos momentos es en esta resistencia importante. En caso de superarla y romper al alza, entonces el potencial es bastante bueno. Vamos a encontrar resistencia en los 42.90 y posteriormente alrededor de los 44 pesos y finalmente en máximos históricos que son los 45 pesos 27 centavos. Pasamos al mercado español, vemos que de mediano plazo se encuentra dentro de este triángulo simétrico y de más corto plazo dentro de este canal ascendente delimitado por líneas azules. Aquí lo único que no me gusta mucho es que subimos con bastante lentitud, pero controlada y constante, y vemos que hemos caído bastante fuerte, tuvimos una caída muy fuerte y no veo tanta potencia de subida. Esto más bien a mí me parece que es como un banderín bearish. Acá está el asta y en esta parte está la bandera. Hay que tener mucho cuidado porque en caso de que empecemos a romper a la baja estos niveles, entonces ya se empieza un poco a comprometer este índice. Sin embargo, tenemos bastante soporte por debajo de nosotros. Pasamos al índice de Argentina, vemos que tuvimos esta corrida muy buena, tenemos un retroceso, aún ni siquiera hemos tocado lo que es el 25% de Fibonacci, pero de muy corto plazo lo que veo es parecido al mercado español. En esta parte veo lo que es el asta y en esta parte veo como un tipo banderín bearish, entonces no me sorprenderá que rompamos a la baja. Sin embargo, tenemos como en el mercado español también mucho soporte por debajo de nosotros, primeramente los 3.200 puntos, después los 3.313 y este nivel de alrededor de los 3.000 puntos va a ser muy importante porque va a coincidir con el punto 38 de Fibonacci, así como la media móvil de los 50 días. Finalmente quiero revisar la gráfica de Petrobras, el ticker es PBR. Esta es una gráfica semanal y lo que les quiero mostrar es que esta emisora está formando una cuña descendente gigantesca con una duración de más de 2 años. Se mantiene todavía débil, pero pudiera ser interesante tomar una posición larga. Si llegara a tocar este soporte, más o menos el nivel será alrededor de los
$15 por ahí, siempre y cuando tengamos un stop loss bastante apretado, justo por debajo de esta línea, pero pudiera ser interesante porque aquí va a encontrar un soporte importante y pudiera ser que al tocar aquí rebote y finalmente pueda romper al alza esta cuña. Nosotros sabemos que las cuñas descendentes son formaciones bullish, entonces esta emisora esperemos que en algún momento logre romper al alza y pues simplemente hay que tener un plan de acción en lugar. No les recomiendo tomar una posición larga simplemente dentro de ella pensando que va a romper al alza, hay que tener un plan, ¿no? Entonces sería probablemente tomar o una posición larga en la base con un stop loss acá abajo o esperar finalmente que rompa y tomar una posición un poquito más segura. Finalmente revisamos la gráfica de Apple, perdón que no la metí dentro del mercado americano, pero se me pasó y no quiero dejar de revisarla. La gráfica de Apple, esta es una gráfica diaria y vemos que simplemente nos mantenemos dentro de este canal de baja. Toca acá soporte, rebota, aquí casi toca el soporte, llega resistencia, baja, está en soporte y ahora está rebotando. En caso de que pudiera finalmente romper al alza esta línea que viene bajando, pudiera ser un cambio de tendencia de corto plazo. Sin embargo, aún se mantiene débil y es algo riesgoso entrar a una posición en Apple en estos momentos. Hay que esperar a que dé algún signo de fortaleza. En caso de romper al alza, esta línea azul pudiera ser interesante y hay que tomar en cuenta que va a encontrar mucha resistencia de subida. Ustedes pueden pausar el video y tomar nota de estos niveles. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Agradezco mucho que me hayan acompañado y los espero por aquí la próxima semana.